Hola queridos viajeros, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Si de casualidad eres nuevo por aquí, me presento, soy David Villena de Getting Perú, agencia de viajes, y en este canal nos dedicamos a presentarles el Perú de forma única. Acompáñanos el día de hoy por un recorrido a lo largo de todo el Valle Sagrado. Vamos a visitar 5 diferentes destinos, los cuales son Chincheros, Moray, Las Salineras, Ollantaytambo y finalmente Pisac. El primer punto que vamos a visitar en este recorrido es Chinchero. Ubicado a 3.750 metros sobre el nivel del mar, va a ser el punto más alto de todo el Valle Sagrado que nosotros vamos a conocer. Chincheros fue edificado a órdenes del segundo emperador y el más poderoso de todos, conocido como Tupac Inca Yupanqui, aquel que hizo verdaderamente la expansión de todo el imperio a distintas partes que ocupó. Y pues en este lugar nosotros podemos conocer parte de lo que alguna vez fue su propiedad real. Tras mío ustedes pueden presenciar algunos de las construcciones o los muros que todavía han quedado propios del palacio de este gobernante Tupac Inca Yupanqui. Haciendo hincapié y quizás recapitulando, porque en varios videos que nosotros tenemos hemos tocado este tema, ustedes como turistas pueden llegar a saber que una arquitectura en particular fue muy especial gracias al tipo de encaje que tienen los muros. Y en este caso, en el caso del palacio de Tupac Yupanqui, estos muros se conocen como el estilo celular. ¿Por qué? Porque asemejan a una célula. Y al margen de ello también van a notar este detalle, que están perfectamente pulimentados, y también van a tener esta característica de ser una arquitectura o una piedra almohadillada, o sea, a manera de almohada. Pues bueno, estos patrones nos indican hoy por hoy de que este lugar, pues en efecto fue un palacio, como ya les comentaba. Esto se sabe gracias a las crónicas, pero también es bueno corroborarlo con la arquitectura, con la arqueología que el lugar nos ofrece. A tan solo un par de minutos, habiendo descendido de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, pues nos encontramos en la explanada que le perteneció al emperador Tupac Inca Yupanqui. Este emperador es muy famoso porque inclusive hay una historia que narra que este habría viajado por la Polinesia y habría llegado hasta la isla de los Rapa Nuis, porque allí hay una canción pues dedicada a un tal gobernante Tupac, que no podría ser otro más que él. Y al margen de ello encontramos en esta misma isla pues patrones arquitectónicos muy similares a los que les acabo de mostrar hace unos segundos. Chinchero es el pueblo por excelencia que destaca por el arte textil, y aquí ustedes van a poder encontrar múltiples recuerditos que las señoras mismas los tejen, hechos 100% en lana de alpaca. Estos los pueden conseguir en dos diferentes puntos. Uno que es con las señoras mismas que se organizan ahí en unas casitas donde les van a hacer la demostración, y a manera de colaborarles a ella pues lo pueden hacer, lo pueden comprar. O si ustedes gustan, en las callecitas, ya sea viniendo hacia el lugar o saliendo del mismo, ustedes también pueden adquirir bastantes recuerditos hechos a base de la lana de alpaca. Chincheros nos recepciona con un poco de lluvia. Lo cierto es que no somos de azúcar y nosotros vamos a continuar con este recorrido. La ventaja es que hay pocos turistas en el parque y que asumimos que en los otros parques también. Esto porque estamos en la época de lluvias, el mes de enero, febrero, marzo. Sin embargo, esto también va a causar que pocos turistas vengan a visitar lugares como esto, y también, claro, el Machu Picchu. En Chinchero, como parte de la arquitectura inca, nosotros aún podemos apreciar partes del canal de drenaje del palacio del emperador Tupac Yupanqui. Aunque está un poquito descuidado quizá ahí por el pasto que le ha crecido, pero esto se entiende porque nosotros estamos en la época de lluvias y pues tampoco hay tanto personal, digamos, para que estén limpiando a cada rato. Hoy por hoy todo turista que visita Chinchero se sorprende con una arquitectura monumental que se ubica en el paisaje del fondo, y es que este es el nuevo aeropuerto de Chinchero, un nuevo aeropuerto internacional que se está construyendo en la ciudad del Cusco. No sé si la cámara ahí logre pues mostrarles a ustedes, pero cuando lleguen aquí de seguro que van a poder verlo. Y esto se espera, o sea, que la obra esté terminada para el año 2025, o sea, de acá para el próximo año ustedes podrán tomar quizá un vuelo directo desde sus países hasta el Cusco, sin necesidad de hacer la escala pues en Lima. Y después de haber conocido un poco de la historia de este lugar, ahora nos vamos a desplazar a nuestro próximo punto, el cual es
Las salineras de Maras. Tras haber pagado 20 soles por persona en el puesto de control, hemos accedido a las salineras de Maras, en donde vamos a poder contemplar más de 3000 pozos de sal que son explotados desde hace más de 600 años, o sea, inclusive desde la época pre-inca. Este lugar es realmente magnífico debido a que los locales de la zona siguen empleando prácticamente que las mismísimas técnicas que los incas empleaban hace muchísimo tiempo atrás. Esto es algo sacado de película, pero para poder entenderlo tenemos que descender allá abajo. Por cierto, si ustedes reservan un paquete de estos con nosotros, a donde sea que vayan en Perú, estos costos de entradas y demás ya están cubiertos dentro del presupuesto de viaje que les damos a ustedes. Oigan, y miren algo, por la compra de nuestra entrada, justo allá en el ingreso, nos han regalado una bolsita de sal para que nosotros podamos hacernos nuestro asadito. El origen de esta sal proviene todavía desde el mar, y es que sucede que hace millones de años atrás todas estas tierras estaban debajo del agua, pero debido al choque de las placas tectónicas, pues los Andes simplemente se han ido elevando y parte de esta agua marina ha sido arrastrada hasta la superficie, hasta que en un punto hubo un terremoto debido a que nos encontramos en la zona del Anillo de Fuego del Pacífico, y esto ha generado que buena parte de esta agua se drenase. No obstante, otra parte ha quedado almacenada dentro de una cámara, la cual nosotros vamos a ver y vamos a encontrar en un manante por el cual de hecho discurre o emana el agua salada que abastece a los más de 3000 pozos de sal que nosotros vamos a ver el día de hoy. Acompáñenos en esta aventura. Como les comentaba hace unos minutos atrás, estos pozos son explotados desde la época inca, pero hablemos ahora del tiempo moderno, del presente siglo XXI. Pues el origen verdadero de esto va a acontecer en el año de 1969, cuando un presidente de nombre Velasco Alvarado, un militar, dio un golpe de estado y empieza a crear una serie de cooperativas. Cooperativas que a la larga fueron un desastre económico, no funcionaron. Y este lugar de acá, pues más o menos que ahí se mantenía, pero ya en la década de los 90, con la constitución de Fujimori, que es otro presidente que entra, pues esta cooperativa va a ser transformada en una sociedad anónima, la cual está compuesta por todos y cada uno de los comuneros que habitan en Maras, y de ahí el nombre de Maras Sal de la empresa. Pues esta sociedad anónima sigue siendo administrada por los locales de la zona. Lo curioso, para acceder, digamos, o ser socio de esta sociedad anónima, los locales tienen una tradición, la cual es que tú te tienes que casar o ser miembro de la comunidad, es decir, que tú tienes que vivir aquí para que tú puedas darle usufructo a uno de estos pozos. Dado que si tú tienes tu familia o pues tu esposa, ¿no?, acá, vas a poder cosechar, o sea, te van a como que crear otra de estas parcelas, la cual tú vas a poder explotar mes tras mes. El promedio de sal que se extrae de cada uno de estos pozos es de unos 50 kilos. Quizás se pregunten cómo es que funciona. Pues existe un canal de agua, un manante salado, como les decía, que se había almacenado ahí de este océano, o mejor dicho, de esta laguna salada que existía. Y esta agua salada sigue discurriendo y fue canalizada por los incas, y aún hoy en día es empleada por los locales para abastecer a cada uno de estos pozos. Y mediante la técnica de la evaporación, pues es todo lo que utilizan, un proceso natural, es como ellos van a obtener esta sal. Cada uno de estos pozos posee una altura de entre 20 a 30 centímetros, los cuales son rodeados por piedras que están pues a su vez selladas con arcilla, la arcilla que ellos mismos extraen de las montañas. Y luego esta agua salada, al llenarse en los pozos, simplemente lo que los locales tienen que hacer es esperar a que el agua se evapore, y así es como ellos van a obtener la sal. Ahora, una pregunta muy interesante es respecto a cuántas cosechas sacan los locales anualmente. Y es que cualquiera podría decir son 12, pero en realidad son 9. ¿Por qué? Porque en los Andes tenemos dos temporadas, 6 meses de secas y 6 meses de lluvias. En la época de secas es donde va a ser el periodo de mayor producción o de mayor cosecha, y en la época de lluvias pues solamente van a poder extraer una vez cada 2 meses. De todos estos más de 3000 pozos de sal se extraen en total 3 diferentes tipos de sal. Y estas van a consistir de la siguiente manera. En la parte superior se cosecha la sal más pura o la sal más blanca. A medida que el agua va discurriendo, pues naturalmente va arrastrando los minerales de la montaña, y esto va a hacer que el tono de la sal y a su vez el sabor y los minerales que va a contener van a cambiar. Pues el segundo tipo de sal es la sal rosa, que es la que nos regalaron en la entrada. Y finalmente a la base va a estar la sal medicinal, que tiene un color medio marrón, y esta pues
como ya lo dije, se usa mayormente en medicina, o sea, sobre todo, digamos, en baños de terapia y claro, en algunos masajes con aceite. Antes de retirarnos de este lugar, quiero mostrarles el centro de acopio, que es donde se almacenan todos los sacos pues, que los locales van a ir cosechando de cada uno de estos pozos y luego los van a vender a diferentes restaurantes del Perú y claro, también algunos del mundo. Es decir, que esta sal no solamente es de consumo doméstico, sino que también es de exportación. Si ustedes por A o B desean comprar alguno de estos bolsitos de sal, queridos viajeros, lo pueden hacer al momento de salir de las salineras, puesto que existen distintos de estos puestitos pequeños y le pueden comprar ahí a los locales pues la cantidad que ustedes gusten. A medida que el día transcurría, el paisaje se iba despejando y nosotros cada vez quedábamos maravillados con las impresionantes vistas que el Valle Sagrado nos ofrecía. Nuestro siguiente punto es el enigmático lugar de Moray, ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar. Acompáñanos a redescubrir este maravilloso destino. Vamos a ello. Este lugar es bastante enigmático, puesto que no se sabe qué exactamente es lo que ha sido. En el año de 1929, un par de amigos de los Estados Unidos volaba su avión por esta zona cuando de pronto empezaron a ver agujeros en la tierra, 4 en total. Y ellos empezaron a preguntar qué es ese lugar, quién lo construyó. Fueron a la ciudad del Cusco y después tomaron un carro hasta la zona y se dieron con la sorpresa de que en los diferentes círculos que nosotros hoy en día vemos, en aquellos entonces, pues los locales de esta zona solían plantar papa, maíz, habas y algunos otros productos más. Para entender Moray, una vez más nos vamos a apoyar de la arquitectura maravillosa del lugar. Y es que si la medimos desde donde me encuentro hasta el fondo, en el círculo primario, conocido arqueológicamente como el bloque A, vamos a tener 750 metros de largo por 150 metros de ancho y unos 150 metros de profundidad. Esto le habría facilitado a los incas pues más o menos unos 2 grados centígrados de diferencia entre la terraza superior y el círculo inferior, lo que a la postre les habría servido para ir adaptando poco a poco, o año a año, cosecha a cosecha, distintas semillas que a la postre ellos enviarían a distintas partes de su imperio. Cada una de estas terrazas posee una altura de entre 1,90 m a 2,30 m. Y es que si las contamos desde la parte superior hasta la inferior, son 24 en total. La forma en cómo los incas construyeron este lugar es realmente asombrosa, debido a que en el fondo ellos han colocado bloques enormes, luego rocas de tamaño mediano, después piedras, después grava, que es casi como piedra chancada, y luego estaría la tierra fértil que ellos habrían traído de distintas zonas, de modo que la semilla que ellos quisieran reproducir o replicar en esta zona no solamente se habría adaptado tanto al clima, sino también al terreno en el cual a la postre iba a ser plantado. Lo que hizo compleja la construcción de Moray y le dificultó bastante a los incas es que el terreno es particularmente muy difícil, porque posee esta característica de ser yeso, y el yeso es un tipo de tierra que al absorber el agua, este se expande y cuando el sol le pega pues duro, el agua se evapora y la tierra empieza a contraerse. Y eso ha generado que hoy en día Moray esté cerrado y pues ya los locales no puedan utilizarlo más como su centro de experimentación o quizá como su centro de plantación. De hecho, según Kenneth Wright, que es un paleohidrólogo, él llega a la conclusión de que este lugar nunca había sido terminado, sino que más bien ha estado en constante reconstrucción, debido a que esta tierra en particular pues va creciendo y decreciendo, por lo que antes les mencionaba, y esto habría causado muchos problemas a los constructores incas, puesto que ellos se veían en la necesidad de ir reconstruyendo una y otra vez este lugar, en particular las zonas o las terrazas que están pegadas hacia las partes del cañón que nosotros estamos presenciando. Cuando visitamos este lugar vamos a notar que existen unos voladizos o unas rocas que están sobresaliendo de entre las terrazas, y es que estas sirvieron para poder acceder hasta la base de Moray. Cada uno de estos bloques son en efecto las gradas que los incas construyeron pues para poderle dar el mejor uso posible a este lugar. En el círculo mejor conservado podemos apreciar nosotros allá en el fondo que una parte de Moray se sigue cayendo aún hoy en día, y de hecho
los administradores del parque, que está a cargo del Ministerio de Cultura del Perú, pues se han encargado de poner unas tuzas o esos palos, no sé si alcancen a ver ahí con la cámara, que sirven justamente como contrafuertes o soportes, de modo que esto está evitando la erosión del lugar. Referente a este lugar existen dos teorías, y es que Kenneth Wright, que es un palidrólogo, le hizo un estudio un poco más avanzado, más prolijo, y él llegó a otra conclusión diferente a la que antes les contaba. Pues para este palidrólogo, este lugar habría sido en realidad un templo dedicado al agua, dado que nos encontramos rodeados de nevados en el fondo del Valle Sagrado. El lugar en efecto nunca habría sido terminado. De hecho, por donde yo me encuentro actualmente, algunos arqueólogos indican pues que este habría sido el canal de riego para estas terrazas. No obstante, Kenneth Wright nos indica de que esto habría sido más bien el canal que servía para adornar o quizá abastecer de agua a las diferentes fuentes o canales que discurrían por en medio de cada uno de estos círculos. Les prometemos, queridos viajeros, que les vamos a presentar un video detallado acerca de Moray más adelante, así que no olviden darle like, suscribirse y darle a la campanita para que siempre les llegue las notificaciones. Y dicho eso, ahora nos desplazamos a nuestro siguiente punto. Los paisajes que nosotros presenciamos en la época de lluvias son realmente increíbles, debido a que la naturaleza nos muestra ese verdor único que de otra forma en la época de secas, cuando este paisaje es amarillento, pues nosotros no podíamos apreciar. Hoy por hoy este contraste de las flores amarillas, el pasto verde, el trigo que los locales cultivan, del mismo modo que las papas que ellos cultivan por toda esta zona, nos permite justamente podernos llevar no solo las mejores fotos, sino también el mejor recuerdo posible de unas vacaciones realmente bien vividas por Perú y sobre todo por Cusco, que es donde nosotros nos encontramos hoy por hoy. Salimos temprano por la mañana desde la ciudad del Cusco, no solo para aprovechar la mejor luz, sino también podernos llevar las mejores fotos y estar casi que prácticamente nosotros en cada uno de los parques que vamos a visitar. Ese es un plus que nosotros les brindamos a todos ustedes. Nuestro siguiente punto en este recorrido es la ciudad inca viviente de Ollantaytambo, conocida así porque esta ciudad preserva el patrón arquitectónico original de la época de los incas. Solamente los techos de las casas son las únicas partes de esta ciudad, llamémoslo, que han sido modificadas, pero todo lo demás está exactamente igual, al punto que hasta sus canales de abastecimiento hídrico a cada una de estas casas sigue siendo el original desde la época de los incas. Esto es realmente increíble. Ollantaytambo es el lugar en donde tú vas a poder abordar el tren que finalmente te llevará a la maravilla del mundo, el Machu Picchu. Pero algo que no puede pasar por desapercibido es el sitio arqueológico de este lugar, y eso es lo que vamos a visitar a continuación. Tras presentar los boletos en la puerta de ingreso, hemos accedido a la parte más importante de esta ciudad, que vendría a ser el Templo del Sol de Ollantaytambo, y es toda esta mega estructura que ven a mis espaldas. Antes de comenzar a subir todos estos escalones, primero entendamos el nombre de Ollantaytambo. Este proviene de dos palabras quechua: Ollantay, que es el nombre de una persona, y Tambo, que lo vamos a describir a continuación. Pasa que existe una leyenda popular que se cuenta muy a menudo aquí y sobre todo en los colegios respecto a uno de los generales incas que se enamoró de la princesa más hermosa de aquel entonces, la hija de Pachacútec, la princesa Cusi Coillor. Sin embargo, este general, al provenir de una clase baja y haber ascendido mediante la forma bélica en la escala social o estrato social de los incas, este matrimonio, este amorío, no estaba permitido. Cuando el emperador Pachacútec se enteró de este amorío, pues él mandó a castigar a Ollantay, mandándolo a ejecutar, y la hija de este emperador, Cusi Coillor, presenció esta muerte, junto con la de los soldados que le acompañaban a este general. Y pues esto la entristeció demasiado a ella, que se puso a llorar, y la leyenda cuenta que escaló hasta la cima de una montaña que está detrás de estas colinas, y ella se lanzó hasta el río que se encuentra en medio del valle, al río Vilcanota, tornándose así ella o transformándose en un nevado conocido a la fecha como Huacay Huilca. Huacay, que es llorar, y Huilca, sagrado, la montaña sagrada que siempre llora. De ahí el nombre de Ollantay. Hablemos ahora en cuanto a Tambo. No sé si acá la cámara les logre mostrar, pero en la cima de esta colina existe una arquitectura en particular
Y no es la única, sino que hay múltiples a lo largo de toda esta zona de Ollantaytambo, los cuales son o fueron en realidad almacenes incas, donde los incas guardaban productos secos como carne de llama seca, carne de alpaca seca, papa, maíz seco, hojas de coca, e inclusive algunas crónicas españolas narran que los incas solían guardar ropa y armamento para poder abastecer a todo el ejército, o sean los trabajadores que venían pues a estas zonas. Pues en efecto la palabra tambo significa almacén. Entonces, en resumidas cuentas, Ollantay se debe al nombre de aquel general que se enamoró de la princesa más hermosa, y tambo, que se refiere a los almacenes. Dicho esto y habiendo entendido un poco de la historia del lugar, ahora sí, vamos para la cima. La arquitectura que presenciamos nosotros aquí en Ollantaytambo es un poco más antigua que la de Machu Picchu, puesto que Ollantaytambo se encuentra relativamente más cerca a la ciudad del Cusco. Ahora, esto lo sabemos gracias a el patrón arquitectónico, que es un poco más rústico comparado con el de Machu Picchu. En la década de los 80 hubo un arquitecto de Suiza llamado Jean-Pierre Protzen que se pasó 20 años de su vida investigando cómo es que este lugar ha sido construido. Pues la magia de este lugar es que los incas en la parte superior estaban construyendo un nuevo templo del sol, y debido a la lucha, a la guerra civil que ellos tenían pues en el imperio y también la invasión española, tuvieron que simplemente abandonar esta nueva construcción, lo cual para nosotros es bastante favorable, debido a que gracias a esto vamos a poder entender la historia y sobre todo cómo es que los incas tallaban estas magníficas rocas. Imaginen lo que los incas sintieron hace unos 500 años recorriendo por estos mismos escalones, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Acompáñenos en este recorrido. La arquitectura de Ollantaytambo les tomó unos 40 años poder concluirla, y esta fue extremadamente bien planificada, al punto que hoy por hoy seguimos presenciando los canales de drenaje de lluvia que esta arquitectura en general posee. Esto es realmente increíble, es un viaje a través del tiempo. Para entender Ollantaytambo debemos de entenderlo de dos formas. Uno a través de su arquitectura y lo otro a través de las crónicas españolas, o sea, la historia. Bueno, refiriéndonos a la arquitectura como tal, este lugar antes que los incas fue ocupado por otro pueblo, el de los ayarmacas, que al ser conquistados por los incas fueron finalmente movidos hacia otra zona, y toda la ciudad que antes existía en Ollantaytambo fue completamente destruida y los incas reedificaron una nueva, que es lo que actualmente nosotros vemos. Ahora, de la etapa pre-inca solamente queda una pequeña estructura en la parte superior, a la mano izquierda, una pequeña colina, que era un pequeño templo dedicado hacia el sol. La segunda etapa en la que podemos entender a Ollantaytambo es la etapa del primer emperador o el noveno inca. Estoy hablando de Pachacútec, el que mandó a edificar también el Machu Picchu. Pues este lugar, Ollantaytambo, era una de sus propiedades reales. Y Pachacútec se habría tardado unos 40 años en edificar toda esta zona. Ya les había mencionado un poco ahí de lo rústico que es comparado con Machu Picchu, etc. La tercera etapa, como debemos de entender Ollantaytambo, es gracias a el Inca de la Resistencia, conocido como Manco Inca. Estoy hablando del año 1536 en adelante. Pues aquí es cuando ya los españoles estaban en el territorio inca, y claro, la guerra civil estaba literalmente en la cara de este gobernante. Entonces Manco Inca mandó a hacer una nueva construcción en honor a su dios el sol, y eso es lo que vemos en la parte superior. No obstante, esta construcción mandada a hacer por Manco Inca nunca fue terminada, y entonces vamos a ir a la parte superior para entender cómo es que los incas pues tallaban todos estos enormes bloques de piedra. Acompáñame. Y tras subir alrededor de unas 300 gradas hemos llegado finalmente a la cima. Ha costado un poquito, pero créanme que esto vale la pena. Bueno, ¿qué es lo que apreciamos llegando una vez a la cima? Pues los muros van a tener una diferencia enorme comparados con los que están a la base. Me refiero en cuanto al pulimento, es decir, al acabado que cada uno de estos bloques posee. Y pareciera que mientras más y más subimos vamos a encontrar pues bloques más grandes, y la curiosidad cada vez despierta. ¿Cómo es que los incas trajeron todos estos enormes bloques hasta esta parte superior? Sí, nosotros hemos ascendido única y exclusivamente a través de las gradas que ya acaban de ver.
Pues resulta que del otro lado de la colina existe una rampa enorme que los incas han construido y gracias a ella es que los incas pudieron transportar todo este material lítico. Una de las razones por las cuales comento que este lugar nunca ha sido terminado, en referencia al nuevo Templo del Sol, es porque detrás mío están viendo una puerta que aparentemente te va a conducir hacia algún lugar. Sin embargo, cuando uno se fija dentro de ella, pues no hay nada detrás. Brevemente hablando un poco de la arquitectura del lugar, las protuberancias que nosotros vemos sobresalir de muchos de estos bloques enormes sirvieron para poder transportar estas rocas, en algunos casos colocando algunos rodillos, en otras unos cantos rodados, o sea, piedras del río en forma de pelota o de esfera, y con cuerdas que los incas ataban, pues ellos pudieron finalmente hacer el transporte de todos estos bloques. Todo esto que les estoy mencionando lo van a encontrar con mayor detalle en el libro de Jean-Pierre Protzen, que es Arquitectura de Ollantaytambo. Una descripción y a la vez una representación, literalmente una escenificación de cómo es que los locales mismos de la zona pudieron realizar estos enormes bloques o estas enormes construcciones. Hablemos un poco en cuanto a estas coloraciones naranjas. Nosotros podemos saber la antigüedad de estos bloques. Algunos turistas cuando llegan acá piensan que es el óxido de la roca y le atribuyen cientos de miles de años, cuando en realidad no es así. De hecho, gracias a estos líquenes, en realidad, para ser más exactos, nosotros podemos saber la antigüedad de estas rocas y cada una de estas pues concuerda con la construcción inca, es decir, de no más antes de hace unos 550 años atrás. Hablando un poco acerca de las formas intrincadas de cada uno de estos bloques, pues los incas en realidad lo que solían hacer era cortar un bloque enorme, una pieza íntegra, y ellos la desmontaban en pequeños pedazos, que al momento de ser transportados los iban puliendo y dándole un acabado, un tallado si ustedes gustan. Y luego cuando finalmente llegaban a ensamblar el muro, pues ellos solamente tenían que recordar cómo es que estaban encajados los bloques anteriormente, es decir, cuando estaban en su estado original, en la cantera. Y es así, gracias a ello, que nosotros podemos ver todos estos bloques con distintas formas o distintos ángulos, que inclusive parece hasta un Lego o un rompecabezas. Algo realmente maravilloso acerca de la arquitectura de los incas. Una muestra clara de que este lugar no ha sido terminado es cuando nosotros llegamos a lo que se conoce como el Templo de las 10 Hornacinas. En realidad esto es más que un término arqueológico porque no se sabe cuál fue la función exacta de estos nichos o ventanas sin salida, alacenas si ustedes gustan. Pues lo cierto es que al ser la arquitectura o al haber sido abandonada, no se tiene certeza de que para qué sirvieron. Ahora se le puede atribuir quizá el hecho de que los incas colocaban algunos ídolos, como solían hacerlo en el Templo del Sol, el Coricancha, que eso ya lo explicamos en el City Tour, o quizás para poner algunas especies de velas y alumbrarse ellos, unas luminarias, ¿no? Y alumbrarse ellos en la noche. Lo cierto es que el lugar pues, está así como nosotros lo vemos hoy por hoy. Hablando acerca de la estatura de los incas, existen muchos mitos al respecto, pues algunos dicen que ellos medían 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, inclusive algunos llegan a hablar acerca de unos 5 metros, y es que eran tan grandes y tan fuertes y gracias a ello es que pudieron cargar todos estos enormes bloques, pero nada más alejado de la realidad. La puerta donde me encuentro actualmente parado, aparte del fino acabado que este tiene, lo que demuestra que no cualquiera podía ingresar a este lugar, sino solamente gente de la realeza y la nobleza, la altura de esta puerta es de 1,75 m. Entonces, más o menos ahí comparado con mi estatura, ustedes ya se hacen una idea. Una de las principales razones por las cuales nosotros nos damos cuenta que este lugar nunca ha sido terminado es cuando vamos llegando a la cima y nos damos cuenta de un enorme contraste en cuanto al acabado de los bloques. Pues vamos a encontrar unos que están finamente tallados y con unos encastres exclusivos, pero algunas partes por donde nosotros caminamos son bastante, pero bastante rústicas, que inclusive son hasta partes de la montaña que nunca han sido trabajadas. Y pues esto nos da a entender qué es lo que habría sucedido en aquellos tiempos cuando Manco Inca se enfrentaba a su hermano Paulo Inca, quien se había aliado con los españoles. Finalmente llegamos a la cima y es donde podemos apreciar algunos bloques que no han sido terminados de trabajar. Y es que para entender la arquitectura de Ollantaytambo debemos hacerlo en base a dos tipos de trabajo distintos.
Pues estas rocas primero han sido cortadas desde la cantera, que está ubicada a unos 7 kilómetros del lugar, y en el transcurso que los incas traían estos bloques y bueno, cuando finalmente llegaban a encajarlos de a pocos, ellos iban puliendo cada uno de estos bloques. Es por ello que no vamos a ver en todas y cada una de las construcciones incas el mismo acabado, sino que solamente en algunas en específico, especialmente aquellas que eran o bien templos dedicados a sus dioses o bien palacios orientados a algún noble o algún emperador. Rocas que los incas solían utilizar mayormente en sus construcciones eran rocas graníticas, es decir, rocas de origen volcánico. Pero estas tienen una característica en particular y es que su composición en una buena parte es el cuarzo. ¿Esto qué significa?, se preguntarán. Pues resulta que estas rocas son como una especie de vidrio, es decir, a medida que uno las va cortando empiezan a resquebrajarse e inclusive pueden darte algunos cortes que parecen haber sido ya pulimentados. ¿Cómo es que los incas lo hacían en específico? Imaginen que estos lentes son pues otro bloque de la misma composición y mediante la técnica de percusión los incas van a empezar a desgastar cada uno de estos bloques. Esto claro está en la cantera y aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo ellos estaban desgastando este bloque. Sin embargo, pues como ya les mencioné, no llegaron a culminarlo. Aún hoy en día alcanzamos a ver algunas de las rampas que los incas han empleado para poder encajar estos enormes bloques. El de aquí debe pesar alrededor de unas 70 a 80 toneladas y medir unos 3 metros de alto por unos 1,5 metros de ancho. Calculen ese volumen, esto es realmente impresionante. En el remate de Ollantaytambo es donde finalmente vamos a encontrar los bloques más grandes e inclusive algunos que tienen algunos tallados. Esto es realmente alucinante cuando nosotros llegamos a la cima de este lugar, en vista de que nos empezamos a preguntar cómo es que los transportaron, cómo es que llegaron todos estos bloques hasta aquí. Y bueno, la historia es la siguiente. Existen unas canteras que se llaman Cachicata y están ubicadas a unos 7 kilómetros de donde nos encontramos nosotros actualmente. Y los incas construyeron una rampa de unos 750 metros a través de la cual ellos pudieron transportar todos estos enormes bloques. Si confiamos en fuentes fidedignas como es la del historiador Franklin Pease, pues la población que los incas tenían en aquel entonces era de alrededor de unos 12 millones de habitantes. Y en este lugar, bajo el sistema de tributación que los incas tenían, pues habrían trabajado entre unas 20 a 30 mil personas de forma constante. Y es así como ellos habrían podido lograr toda esta magnífica obra. Y es que durante la batalla de Manco Inca en contra de los españoles, el Inca de la Resistencia tenía alrededor de unos 20.000 soldados ubicados en este lugar. Habría empleado la mano de obra de algunos de estos soldados para poder realizar esta mega estructura, al menos la parte del Templo del Sol, porque todo lo demás pues ya existía. Retocando el punto de la arquitectura, algo que llama mucho la atención son estos tallados que nosotros vemos hoy en día, y es que si bien es cierto la arquitectura inca se destacaba por las 3 siguientes razones: solidez, sencillez y simetría, lo que significa que ellos nunca llegaron a elaborar esta clase de tallados en otra de sus arquitecturas. Pero sin embargo, cuando el imperio estaba en plena caída, tanto económica debido a la guerra civil como también la invasión española, ellos empezaron a hacer construcciones inclusive más grandes, y esta de aquí llama en particular la atención por este grabado que ustedes ven, o mejor dicho, este alto relieve que ustedes ven y van a ver cuando visiten este lugar. A espaldas mío se halla lo que alguna vez fue la rampa empleada para la construcción de esta mega estructura de Ollantaytambo. Tiene unos 750 metros de largo y unos 8 grados de inclinación, lo cual es suficiente para que los incas pudiesen transportar todos estos enormes bloques. A lo largo de ella, aún hoy en día se pueden apreciar algunas de estas piedras que hoy por hoy la gente local las conoce como las piedras cansadas. Y es que se contaba un mito de que el inca era tan poderoso que solía azotar a latigazos a cada una de estas rocas, y estas pues tenían que obedecerle, hasta que llegaron a un punto en el cual se cansaron y finalmente se quedaron pues plantadas en medio camino. Una curiosa historia, sin embargo, nos revela parte de lo que alguna vez habría sido la historia verdadera de este lugar, que es la que anteriormente les contaba. Hemos hablado de que Manco Inca ha estado edificando o ha tratado de edificar un nuevo templo del sol, pero quizá algunos de ustedes se pregunten,
Entonces, ¿cómo lucía el antiguo Templo del Sol? Es decir, ¿qué características arquitectónicas poseía este? Y pues lo cierto es que estos bloques de acá que nosotros vemos que asemejan a ladrillos eran lo que alguna vez fue el Templo del Sol que Pachacútec mandó a edificar. ¿Y cómo es que se sabe esto? Acompáñenme. Y es que partes importantes de lo que alguna vez fue el Templo del Sol edificado a órdenes de Pachacútec aún se preservan el día de hoy. Y pues esto lo podemos ver en los muros que están a espaldas del Templo del Sol que antes les mostrábamos. Estos pequeños bloques que asemejan a ladrillos sin duda distan bastante en cuanto al patrón arquitectónico que cualquier turista encuentra o halla tan simplemente al entrar por la puerta de ingreso. Es decir, si comparamos estos muros o estos patrones con los muros que vamos a ver en las terrazas, pues no hay ninguna comparación. Estos en definitiva tienen un mejor acabado. Y aunque han pasado casi 500 años después de que este lugar ha sido abandonado, lo cierto es que hoy por hoy cualquier turista que visita Ollantaytambo se va a quedar maravillado al ver cuán intactos se ven gran parte de los muros e inclusive parte de los canales que en aquellos entonces solían abastecer de agua limpia a este templo. Algún curioso quizás se pregunte por qué es que a espaldas, a unos pocos pasos del Templo del Sol, se halla una muralla que cierra o parece rodear a la arquitectura de Ollantaytambo, si es que este fue un templo del sol, al menos la parte que todo turista puede visitar. Lo cierto es que Manco Inca se sintió bastante inseguro debido al asedio que su propio hermano Paulo Inca, aliado con los españoles, le impuso en este lugar. Y al estar este lugar rodeado por 3 diferentes valles, uno que inclusive conecta directamente con la ciudad del Cusco, otro que conecta pues al camino Inca de 4 días, al más comercial que hoy por hoy todos nosotros conocemos, e inclusive otro valle, un tercero, que va a conectar hacia la selva. Se sintió tan inseguro que él decidió construir esta muralla, pero luego a la postre finalmente va a decidir abandonar toda la estructura de Ollantaytambo, la ciudad entera y el templo y todas las cosas que en este lugar habían. Esta historia está directamente relacionada con el por qué es que Machu Picchu luego va a ser abandonado y por qué es que este último Inca, Manco Inca, el Inca de la Resistencia, se va a refugiar en la ciudad de Vilcabamba, que está ubicada a unos al menos 6 días de aquí. Se encuentra en la selva del Cusco. Y como todo lo que sube tiene que bajar, ahora nos vamos a desplazar a nuestro siguiente punto, que es Pisac. Y tras 2 horas después de viajar de Ollantaytambo, finalmente hemos llegado a nuestro último punto de visita el día de hoy, el cual es Pisac. Y aunque el clima ha estado bien cambiante a lo largo del día, desde un poco lluvioso en la mañana, soleado en el resto, y ahora que nos estamos despidiendo de este recorrido, se empieza a nublar de nuevo. Esto es propio de la temporada de lluvias, puesto que estamos grabando este video a finales del mes de enero del 2024. Pisac se encuentra ubicado a 3.450 metros sobre el nivel del mar, casi que a la misma altura de la ciudad del Cusco, con la diferencia de que a la base donde nosotros nos encontramos se halla gran parte del Valle Sagrado de los Incas, cuya altitud está a 2.950 metros. Hablando acerca del origen del nombre de este lugar, Pisac significa perdiz. Pisac es una palabra quechua para referirse a esta ave que abunda por toda esta zona. Pisac durante la época de los incas tuvo una importancia administrativa, de allí que se construyeran bastantes casas o pequeños recintos de forma rústica, especialmente los que vemos aquí a mi mano derecha, y en la parte inferior, casi que a la mitad de la montaña de Pisac, es donde vamos a encontrar las arquitecturas más finas, a las cuales se accede con bastante dificultad y de hecho se encuentra un poco lejos a lo que todo turista llega normalmente a conocer, que es esta parte que les estoy mencionando y algo más que a continuación vamos a visitar. En Pisac nosotros vamos a encontrar el cementerio inca más grande de toda Sudamérica, el más grande que ellos han construido, puesto que en estos agujeros que se muestran a mis espaldas vamos a hallar más de 40.000 tumbas, en las cuales los incas habrían enterrado pues a sus nobles y a sus seres más queridos, y todos ellos estaban colocados en posición fetal, con distintos objetos de oro y de plata, dependiendo si eran varones, pues oro y plata para las mujeres, lo mismo que algunos enseres que ellos solían utilizar en su vida cotidiana.
Lamentablemente muchas de estas momias han sido saqueadas durante la época del virreinato y también durante la época de la República, debido a que justamente se sabía que los incas solían hacer estos enterramientos con estos metales preciosos. Sin embargo, a la fecha se han rescatado 9 de estas momias, incluida un perro, las cuales ustedes van a poder encontrar en el Museo Inca de la ciudad del Cusco. Como les comentaba, todas ellas fueron encontradas en posición fetal. Ahora la pregunta viene acerca de por qué enterraron a sus muertos al borde de este peñasco, de esta especie de cacique cañón. Pues resulta que a la base del mismo se halla un río y según la cosmovisión de los incas, el río o el agua estaba relacionado con el animal de la serpiente, el mismo que permitía, o según ellos creían, que este te adentraba hacia el mundo subterráneo, el mundo de los espíritus, y eso hacía que el espíritu de esta persona viajase justamente al centro de la Pachamama. Y luego, a la postre, pues el cóndor, que era otro animal totémico, se encargaría de recoger estos espíritus y llevarlos nuevamente hacia los cielos. Más adelante, queridos viajeros, les prometemos que vamos a crear un video acerca de la cosmovisión de los incas. Esto que les menciono es solamente para que ustedes se hagan una idea, una pequeña referencia. Las momias que han hallado los arqueólogos allá por los años 70, pues tenían una correlación muy directa con la cosmovisión de los incas, y es que literalmente al frente del cementerio más grande que ellos construyeron, nosotros hoy por hoy podemos ver algunas fuentes ceremoniales. El agua para ellos simbolizaba la purificación, y eso es justamente lo que ellos han construido y nosotros hoy por hoy podemos seguir apreciando. Lo interesante e impresionante al mismo tiempo es que después de 500 años de que este lugar haya sido abandonado, muchas de estas fuentes de agua y canales siguen funcionando y discurriendo tal cual como lo hacían en la época de los incas. Eso es algo realmente increíble que todo turista queda maravillado al verlas. Las fuentes de agua que nosotros vemos hoy en día cumplían una doble función. No solamente servían como fuentes ceremoniales para rendirle culto religioso a estas momias, sino que también estas aguas servían para irrigar las diferentes terrazas que los incas han construido mediante el sistema de inundación. Es decir, primero dejaban que una terraza se inundase o se regase con agua, luego abrían pues el canal para que el agua continuase discurriendo, y también el sistema de filtración propio de cada terraza, que ya lo hemos tocado un poco allí en Moray. Aquí se aplica, pero a gran escala. Y eso es justamente lo que maravilla a todo aquel turista que visita Pisac. La importancia económica y política que tenía Pisac en la época de los incas era tal que este lugar era considerado como el granero de la ciudad del Cusco. Y pues aquí es donde se llevaba a cabo la mayor producción del maíz blanco, junto con las plantaciones que se hacían a lo largo de todo el Valle Sagrado. Se ha hecho una medición y esto se calcula que son alrededor de unas 80.000 hectáreas en total, o sea, desde donde nos encontramos hasta el Machu Picchu, para que ustedes más o menos tengan una idea de la extensión que tenía pues todas estas tierras agrícolas en la época de los incas y la magnitud económica y política que esto significaba y representaba para ellos. De allí que ellos le pusieran el nombre de el Valle Sagrado. Dado que nos encontramos en este lugar, entendamos ahora el porqué del nombre del Valle Sagrado. Al margen del maíz blanco que se producía aquí, que era considerado el regalo más grande de los dioses para ellos, pues este lugar tenía una importancia también religiosa, en vista de que se hallan parte de los nevados principales que abastecían de agua a este lugar y muchas otras ciudades del Valle Sagrado, como son Ollantaytambo, por ejemplo. Y estos nevados eran también considerados montañas sagradas que daban vida a la gente. De allí que tendría esta importancia religiosa, es decir, la de colocar las tumbas que antes les mostrábamos cerca de los nevados, cerca de fuentes de agua y sobre todo cerca del lugar de mayor producción del maíz blanco, que como les decía, ellos lo consideraban como el mayor regalo que Dios les pudo haber dado. Lo interesante y más curioso de Pisac es que este lugar no ha sido única y exclusivamente construido por los incas, sino que también aquí fue ocupado por el imperio de los Wari, un imperio que existió por alrededor de unos 1000 años y unos 200 años antes de que los incas pues ocuparan o empezaran a gobernar partes del Perú y finalmente conformaran su imperio.
Algunas de las construcciones que nosotros vemos pertenecen en efecto no a los incas, sino más bien al imperio de los Huari, que abarcaron u ocuparon la zona del Cusco allá por el 750 después de Cristo hasta el año 1100 después de Cristo. Lamentablemente tuvieron ellos el infortunio de que tuvieron un mal clima, o sea, el fenómeno del Niño, que les causó pues una severa sequía, la cual arruinó sus cosechas y finalmente hizo que ese imperio, el de los Huari, se viniese para abajo. A medida que nosotros subimos más y más a través de Pisac, nos damos cuenta de lo importante que fue este centro administrativo. Lo mismo que vamos a poder apreciar una hermosa vista de todo el valle que rodea a esta pequeña ciudad, y así vamos a poder notar nosotros la diferencia entre los diferentes muros que existen pues aquí en esta ciudad, lo mismo que en las otras que anteriormente visitamos. Y habiendo terminado de recorrer por una de las partes más importantes de Pisac, ahora nos disponemos a regresar a la ciudad del Cusco. Queridos viajeros, si ustedes han llegado hasta esta parte del video, les doy las gracias por verlo de parte mía y de todo el equipo de Getin Perú Agencia de Viajes. No olviden darnos ese like, suscribirse y dejar sus comentarios, pues si desean ustedes saber más acerca de este itinerario, es decir, como por ejemplo, ¿qué es más conveniente? ¿Viajar por cuenta propia o hacerlo con una agencia de viajes? Detalles como estos se los vamos a dejar en la sección del blog de nuestra página web, cuyo link está abajo en la caja de descripción. Para nosotros ha sido todo un placer, queridos viajeros. Ustedes y yo nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.